Así se hace, chiquitín. Así se golpea. ¡Wakanda por siempre! No has oído. La primera temporada fue una muy grata sorpresa. Algunas opiniones divididas, hay a quienes les encantó y hay a quienes no les terminó de llamar la atención. El caso es que no había muchas series del UCM hasta ese momento, pero cuando terminó me parece que se posicionó casi instantáneamente como la mejor serie hasta ese momento. Hubo un poco de competencia con What If, con Moon Knight sobre todo, tal vez con She-Hulk. Mal chiste. El punto es que Loki era de lo mejor que estaba haciendo Marvel Studios dentro de toda esta interminable pila de proyectos de mierda que empezó hace unos años. Había algunas cosas que mantenían a flote este moribundo barco llamado UCM y una de ellas era y es esta serie. Y cómo no hacerlo cuando tienes no solo a un excelente protagonista, excelentes personajes secundarios y una historia tan cautivadora como emocionante, sino cuando tienes a tal vez el personaje mejor desarrollado de todo tu universo cinematográfico. Claro, podríamos meter en ese mismo grupo a Tony, a Wanda, a Bucky, a Strange, Nebula, a Rocket, que se le podría incluso poner a la par, y desde luego que no al mismo nivel de todos estos, pero también Peter podría entrar. Pero me parece que precisamente con esta segunda temporada todos ellos pasaron a un segundo plano, abrieron paso a uno de los mejores personajes del UCM, o tal vez, solo tal vez, haciendo a un ladito a Tony por un momento, el mejor personaje de todo el UCM. Y hablando de la segunda temporada, ¿qué pedo? Damas y caballeros, pónganse cómodos porque hoy vamos a hablar de una serie que no solamente ha estado cargando con el peso de todo Marvel Studios, una serie con una calidad infinitamente superior a casi cualquier producto que se haya estrenado desde Infinity War o Endgame, una serie que cautivó y sorprendió a todos sus espectadores y que terminó por hacer que algunos decidieran que el dios de las mentiras sea ahora su personaje indiscutiblemente favorito. Hoy hablaremos de la mejor serie de Marvel. Tantos detalles, referencias, un sobresaliente CGI, un excelente guión, finales de temporada inmejorables, capítulos y capítulos llenos de emociones, de adrenalina, de tensión, personajes espectaculares y con un carisma atrapante y un protagonista a la altura de su propia historia, a la altura de su glorioso propósito. No voy a seccionar este video como lo suelo hacer con algunos otros porque honestamente no quiero seguir una línea o condensar lo que quiero decir respecto a algo en un apartado en específico, porque la serie me pareció simplemente increíble de principio a fin. Honestamente no me sentía tan emocionado por ver algo de Marvel desde No Way Home, y eso por mi particular gusto por Spider-Man, que ya les he contado varias veces, y sobre todo también por el hype que se generó alrededor de esa película. Podrá parecerte buena o mala, pero fue una experiencia única, emocionante y hasta emotiva para muchos de nosotros esa primera vez que la vimos. Pero a lo que voy es que esa película fue un evento aislado. Guardianes de la Galaxia 3 lo mismo, siendo mucho mejor película. What If estuvo bien, Moon Knight estuvo bien, WandaVision y Falcon y El Soldado del Invierno tuvieron sus cosas buenas, entre algunas cosas rescatables de todo lo demás, pero a lo que quiero llegar es que Loki me hizo sentir, desde luego en menor medida, pero me hizo sentir por ejemplo esa misma emoción que sentía mientras esperaba el estreno de Infinity War y posteriormente el de Endgame. Esperar por algo tan grande, algo tan bueno y que terminó de manera tan satisfactoria. Ese sentimiento, esa sensación de que lo mejor está por venir, y una vez que terminaba llegando, nos sentíamos bien, nos sentíamos felices, vaya, nos sentíamos satisfechos. Y dicho sea de paso, qué pedo con la tensión, casi ansiedad que me hizo sentir en cada capítulo la serie. No creo haber sido el único, pero alguien más se sentía tenso en casi todos los capítulos, como si algo terrible estuviera a punto de pasar, como si todo se fuera a ir a la mierda en cualquier momento, y justamente en los últimos 2 o 3 capítulos de las temporadas terminaba pasando ese algo, y justo en los episodios finales esa tensión llegaba a su punto máximo, y simplemente me quedaba viendo el episodio entero casi con la boca abierta, viendo cómo todo se desenvolvía o terminaba. En fin, Loki logró eso, con una serie cuya calidad contrasta de manera radical con la gran mayoría de los proyectos
proyectos de Marvel en los últimos años y superando a cualquiera dentro de su categoría, hablando de las series. Tal vez no sea mejor que Daredevil, de hecho no creo que lo sea, pero es que esa es única en su especie, no solo es la mejor serie de Marvel, es tal vez la mejor serie de superhéroes que ha habido, pero mi punto es que Loki es o se siente casi como una hazaña. Ahora que terminó he leído muchísimas opiniones en distintos lados y me atrevería a decir que el 98% de esas opiniones, poco más, poco menos, no son más que cosas positivas, elogios, todos alabando a la serie y cada aspecto que la compone, sobre todo a Tom Hiddleston y su tremenda actuación de la que hablaré después, todos haciendo un grandísimo revuelo por la serie como si de un auténtico hito se tratase, y es que perfectamente podría serlo. Partamos desde el contexto que rodea a la serie, el UCM. La historia nace a partir de algo que en teoría no debía pasar en Endgame y bla 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 bla. No quiero hablar de la historia en sí por aquellos que no la han visto y porque no es tan importante para la opinión o reseña que estoy haciendo. A lo que voy es que la serie de Loki tiene detrás una cantidad abismal de historias, o películas en este caso, y aunque específicamente su historia comenzó con la película de Thor en 2011, mi punto es que la serie carga literalmente con el peso de todo lo que ha pasado en el UCM, y si nos ponemos más específicos, carga con todo lo que ha pasado en el multiverso de Marvel. Sin embargo, la serie no ahonda en ello, no le da tanta importancia a lo que ya pasó o lo que está pasando a su alrededor, vaya, no le da importancia al UCM como tal, sino a lo que está pasando en ese momento de su historia. Es como si la serie fuera algo aparte de todo el UCM, algo similar a la trilogía de los Guardianes de la Galaxia, por ejemplo, que sí tienen ciertos detalles y hacen referencia a muchas cosas, pero diría incluso que es de esas poquísimas cosas dentro del universo cinematográfico de Marvel que puedes ver sin la necesidad de tener que ver todo lo demás para poder entenderle. O sea, que funciona por sí sola, como lo que es o como deberían de serlo todas, como una serie. Y ese para mí es uno de los mejores aciertos de Loki, que se centra en sí misma, se centra en su historia, en contarnos una buena historia desde el inicio y terminarla no solo de una manera increíble, concluir todo así de bien, sino terminar esa historia que nos han estado contando desde el primer episodio de manera coherente, con sentido a lo que ellos mismos plantean. Y todo sin necesidad de enseñarte una postcréditos para que veas lo que se viene, o con un guiño a tal Kang, o con un Loki regresará en tal película. Con el final de la serie visto, al volver a verla nos podremos dar cuenta de todos esos detalles y diálogos que al reconocerlos diremos, a esto se refería Loki, de esto hablaba aquel que permanece. Todo, como digo, tiene la coherencia que tienen o deberían de tener las buenas series. En pocas palabras, Loki está planeada y ejecutada de manera espectacular. La historia, su guión está muy bien escrito. Como dije, no necesitó llamar nuestra atención mostrándonos indicios de Secret Wars o la dinastía de Kang. No requirió de usar cameos, de hablar de otras cosas que no correspondieran a lo que estábamos viendo. La prioridad de esta serie era contarnos una buena historia de un muy buen personaje. Y lo hicieron. Tampoco voy a hablar mucho del desarrollo de Loki porque creo yo que su historia es digna de contarse en un video aparte. Dale like si quieres ver un video hablando de la historia y el desarrollo de Loki, o no le des like, me vale madres, voy a hacer el video igualmente. Pero lo que quería decir es que si hay algo o alguien por lo que esta serie brilla tanto, es precisamente por él, el dios de las mentiras, o ahora el dios de las historias, Loki Lofison. Me cuesta pensar en un mejor personaje para una historia así o para una serie así. Como dije hace un rato, Tony o Rocket son personajes igual de buenos, igual de bien escritos y desarrollados, pero con esta segunda temporada ahora tengo mis dudas de si ahora el legítimo rey de Jotunheim es el mejor de todos. El viaje que recorrió este Loki de principio a fin es tan digno como su personaje mismo, un personaje tan carismático como muy pocos, de esos que llaman la atención desde el primer momento que los conocemos, de esos que aunque en un principio sean malos o sean villanos, vemos algo en ellos. Es de esos personajes que se quedan con nosotros por mucho tiempo. Un personaje con dudas, con problemas, con errores, con defectos, pero también con muchas virtudes y fortalezas. De esos con los que podemos simpatizar y desde luego empatizar. Loki es uno de esos personajes. Y es uno de los mejores. Desde luego tengo que mencionar el fantástico e inigualable trabajo de Tom
Hiddleston en su interpretación como Loki. Una actuación, insisto, desde su primera aparición hasta esta última, simplemente increíble. No tengo muchos más elogios más que decir que nació para interpretar a este maravilloso personaje. Está en ese pequeño grupo de actores que ya son uno con sus respectivos personajes y que los terminan convirtiendo casi en íconos y que terminan siendo la imagen misma de sus personajes. Vaya, me es imposible imaginar a un mejor actor o a otro actor siquiera para Loki. Las cosas de la vida, ¿no? Un día estás audicionando para el papel de Thor y casi 15 años después terminas por ser uno de los mejores personajes de todo el UCM. Como dije al principio, todo en la serie es que me pareció maravilloso, no tengo muchos más adjetivos para describirla, y dentro de ese todo se encuentran evidentemente los personajes secundarios, absolutamente todos. Mención honorífica a Jonathan Majors, que me sigue pareciendo brutal en todas sus interpretaciones de las distintas variantes de Kang. Oye, si termina siendo culpable del delito que se le acusa, creo que lo mencioné también en el video de Ant-Man 3, si es culpable, pues que cumpla su condena, que pague el cabrón. Pero, personalmente, espero de verdad que no lo sea, porque la verdad es que qué bien le queda hacer Kang, mano, es buenísimo. Bueno, pues todos esos personajes secundarios destacan, todos ayudan a sobrellevar la historia de manera agradable, pero creo yo los que más destacan definitivamente tienen que ser Mobius y Sylvie. Funcionaron y acompañaron a nuestro protagonista de manera increíble, con una química y desde luego también un carisma que no olvidaremos en un muy buen rato. Y un detalle que me pareció muy interesante es cómo en la primera temporada todos lo hacen bien, pero sin duda la que más se lució fue Sylvie. En todos los sentidos fue el MVP de la primera temporada, pero en esta segunda dio un paso atrás. Todos dieron un paso atrás, pues todo, absolutamente todo, giró alrededor, y con justa razón, de Loki. Y precisamente hablando de él y de esos personajes secundarios, su sacrificio al final con tal de no perder a sus amigos no hubiese impactado de la misma forma, o no hubiera sido tan bueno y significativo si no hubiera conectado tanto y tan bien con esos personajes secundarios. Fueron todos, como digo, auténticos personajazos con los que nos encariñamos al igual que el mismo Loki, haciendo que conectáramos también con ese sentimiento de no querer perderlos. Dicen por ahí que la serie casi seguro no tendrá una tercera temporada porque fue escrita para 2 y bueno, vaya que se nota, tuvo un final perfecto tanto para la serie misma, pero sobre todo para el arco de Loki en general. Así que evidentemente no sabemos qué vaya a pasar con el UCM, dónde se sitúa cronológicamente la serie, aunque sabemos que el tiempo funcionó distinto aquí, pero pues ¿qué va a pasar después de la serie? ¿Qué va a pasar con Jonathan Majors? ¿Qué van a hacer con Kang, la dinastía de Kang, con Secret Wars? ¿Cómo van a estructurar todo para dirigir todo hacia allá? ¿Qué pasará en Deadpool 3? No sabemos siquiera si Loki regresará, por ejemplo. Obviamente esperamos y creemos que sí, pero no lo sabremos. Como en los viejos tiempos, solo nos queda esperar. Pero en lo que respecta a este video, con lo que quiero que se queden y con lo que quiero cerrar es con Loki. Quiero que se queden con que estamos ante uno de los mejores y más queridos personajes de Marvel y de todo el género o subgénero de superhéroes, y sobre todo que hemos llegado tal vez al final de su fantástico viaje. Quiero que se queden con la idea de que Loki es de lo mejor que ha salido en los últimos tiempos en el género. Quiero que se queden con la idea de que Loki sí estuvo cargando con todo el peso de Marvel y además lo está haciendo ahora, o sea, literalmente está cargando con todo el multiverso, como dije hace rato. Pero a lo que quiero llegar es que desde mi humilde opinión, creo que Loki sí merece todos esos elogios y buenas cosas que los fans y el público en general dicen de ella, porque la realidad es que Loki es la mejor serie de Marvel. Y hablaré largo y tendido de este sacrificio y de todo el viaje de Loki en el otro video que mencioné que haría de su historia y desarrollo, pero es que no puedo no mencionar lo épica y hasta poética que fue toda su historia y sobre todo su final. Ese personaje al que descubrimos le aterraba la idea de quedarse solo, prefirió hacer precisamente eso, en un momento tan pero tan épico como extremadamente emotivo. Se me pone la piel chinita nomás de acordarme de esa escena, mano. Prefirió sacrificarlo todo, abandonarlo todo y a todos con tal de mantener vivos a sus amigos, de darles, como dijo Sylvie, una oportunidad a ellos, pero sobre todo al multiverso entero. Este fue el viaje de un personaje que se presentó ante nosotros como un dios que quería ser un rey, un dios que quería simplemente gobernarlo todo, caprichoso, arrogante, malintencionado, un auténtico villano. Irónicamente sigue siendo uno de los mejores villanos del UCM, pero uno que terminó descubriendo la verdadera clase de dios que quería ser, un dios que no gobierna al multiverso, sino uno que lo preserva, que lo protege,
Un Loki que finalmente encontró lo que predicaba tener desde hace más de una década. Un glorioso propósito.